Hablar de la pobreza, como dijimos, lo repetimos, no es fácil. Y acá empiezan los subtemas, empiezan un montón de cuestiones que tienen que ver con la información que uno ha recogido a lo largo de la vida. Hablar, y me voy del tema, una vez acompaño a un funcionario de la Comisión Municipal de la Vivienda en Buenos Aires a recorrer unas obras que eran departamentos para la gente radicada en las villas. Este señor vivía en la calle Esmeralda, de traje y corbata 24 horas por día, abonado al Teatro Colón, habitué de la calle Florida porque era su ámbito urbano, su lugar, su barrio era ese, en una vida tan distinta del resto de los ciudadanos de Flores, de Villa Soldati, de Lugano. Fuimos a recorrer y el tipo no sabía caminar en una calle de tierra, o sea, había que darle la mano para que no se caiga. Y él estaba poniendo la firma para un proyecto de viviendas para la gente más carenciada. Digo que a veces los que hacen estos proyectos y ponen las firmas no tienen ni idea de quién están hablando. Y cuento esto porque una vez saliendo del subterráneo, en la Recoba del Cabildo hay una entrada del subte. Ese es el que yo tomaba para volver a mi casa. Allí, a las 8 de la noche, de la tarde, según sea verano o invierno, hay mucha gente, hay gente que está mirando el Cabildo como un hecho histórico, hay gente que va y viene porque sale de trabajar, hay gente que se está acomodando para pasar la noche debajo de la Recoba del Cabildo, y chicos que piden, muchos chicos. Otros chicos habían sentado en el pilar de la entrada del subte a un niño que tendría 3 años, 4, cortito de estatura, lo sentaron en el pilar, le robaron la plata de la mendicidad del día y estaba llorando ahí frente a multitudes porque entraba y salía tanta gente que no lo veía ni lo registraba, sentado ahí en el pilar llorando. No se podía bajar. Entonces yo me lo miro y ya también uno va haciendo sus anticuerpos con temor, miro a un costado, a otro, digo está todo normal, lo bajo. Lo bajo y bueno, ahí me cuenta que le habían robado esto. Y yo pensaba, ¿no? Ponele 5 años, en el centro de Buenos Aires, impiadoso, despojado de lo que había juntado en el día, subido a un pilar de donde no se podía bajar porque no tenía estatura, frente a multitud de personas que entraban y salían, y él no existía, anónimo, no existió para nadie. Y encima tenía que volver a su casa sin plata, lo cual significa que lo iban a fajar. Ese chico, si le ponemos 15 años más, y ahora lo ponemos con 20 años, señores y señoras, viene a devolvernos lo que le dimos. Y por ahí no lo entendemos y los condenamos. Buen día, Paula. Buen día, Horacio. Buen día a los oyentes. Que comienzo. Conmovedor desde ya. Y hablando desde el área donde, la cual hoy coordino, no hay nada más violento que la pobreza. Y este anonimato, esta invisibilización, también ocurre, y en esta casi misma medida que este pequeño, con las mujeres en situación de violencia. Y de eso se trata, de ir haciendo foco, de ir repensando, de ir reflexionando, de ir construyendo espacios donde podamos visibilizar la pobreza con la violencia que imprime e impone en todos los niveles y estratos, porque es como una cadena, es como una cascada, y de eso tratan las políticas públicas, de tratar de parar, de contener, de generar los espacios como para que esto no se reproduzca, que se detenga y que se pueda dar una vida digna y con la calidad que corresponde. Yo la verdad que no conozco mucho de esto que estás hablando, o sea, que hayan tenido esas intenciones y acciones,
¿Por qué? Me parece que eso es el final de una historia y no el principio. El principio es la igualdad, el principio es el trabajo, es la dignidad. Al que le dan un bolsón, en realidad le están resolviendo el hambre, pero le están quitando la dignidad. Por ahí no tiene ni conciencia de la dignidad porque no la tuvo nunca. Yo te leo este título que traje que dice: alarmante, la pobreza en Argentina superó el 40% y alcanza a 16 millones de personas. Digo, acá hay un montón de gente que tiene una deuda tremenda con el resto de los argentinos, porque asumió roles de gobierno, roles de decisión, roles de decidir en qué invertimos la plata, y no han fracasado. Me imagino yo que intencionadamente los resultados son otros. Sí, yo te puedo hablar, Horacio, del pequeño y gran lugar, si vos me permitís, que me toca ocupar con toda la responsabilidad que eso implica para las compañeras del área y para mí, y qué implica en el área la pobreza, porque la pobreza y la violencia hacia la mujer es un combo explosivo. Y sí te puedo hablar de políticas públicas que estamos haciendo y generando en la asistencia y en la prevención. Y no solo desde el municipio de La Falda, con el respaldo permanente del secretario de Salud, del doctor Menite, y del intendente Javier Geminger, porque quiero que sepas que en el área éramos 3 profesionales y hoy vamos a ser 6 profesionales, con la incorporación inclusive de un varón especialista en violencia. Pero quiero retomar el tema que venía diciendo en cuanto a las políticas públicas, y desde este espacio del cual nos hacemos responsables con un compromiso y poniendo el cuerpo día a día, y mostrarte y mostrarles que se está trabajando interinstitucionalmente con provincia y con nación, y desde el municipio generando políticas de prevención en relación a la violencia de género, que es, como te decía, desde el lugar que yo hoy me voy a enfocar, si vos me permitís, sí, en relación a la pobreza y a la violencia. En cuanto a la provincia de Córdoba y el gobierno de la provincia, hay una dinámica y políticas en permanente movimiento y pensando en cómo prevenir y cómo asistir, porque esa mujer que hoy está en una situación de violencia, que no tiene cómo salir de la misma porque no tiene a dónde ir, un techo, hay becas que desde la provincia, las provincias las otorga, pero a través de la red municipalista de lucha contra la violencia de género, que fuimos uno de los primeros municipios que firmamos con la provincia. Acá gestionamos esas becas, hacemos el análisis correspondiente de esa mujer que viene a solicitar ayuda, a poner en palabras lo que le está pasando, a iniciar un proceso para ir acompañándola en esta desconstrucción que va haciendo, y hay ayuda material puntual para que pueda salir de esa situación, que gestionamos desde el área porque la provincia lo permite y la aprueban desde la provincia. Y eso implica para esa mujer en particular poder alquilar una casa digna, poder poner alimentos en su mesa, y salir de una situación atroz de manera inmediata. Y después activamos, por supuesto, también todos los espacios que tienen que ver con lo terapéutico, sea individual, grupal. Trabajamos en red con la policía, la unidad judicial, con tribunales. Damos asesoramiento porque estamos trabajando con una abogada. Y próximamente también vamos a trabajar con los varones que violentan, porque los varones hoy, Horacio, están pidiendo ayuda porque no saben cómo detener su forma que han aprendido desde tan pequeños de violentar a la mujer, de cosificarla. Y les aseguro, hoy ya estamos atendiendo 6 varones, que los varones están preguntándose cómo relacionarse de otro modo con esa mujer que aman. El tema es cómo la aman, de qué manera y de qué forma, y se lo están preguntando, y eso me parece que es un salto enorme. Así que si hablamos de políticas públicas, y después te tengo que obviamente comentar que desde Nación nosotros estuvimos trabajando muchísimo con la gestión anterior en un proyecto que se presentó, un proyecto de fortalecimiento institucional que aprobamos para trabajar en la ruta crítica.
La ruta crítica es por la que pasa la mujer a la hora de denunciar. Estamos hablando de instituciones como la unidad judicial, la policía y el hospital. Y este proyecto versaba sobre talleres y conferencias para cada uno de estos agentes de estas tres instituciones para mejorar las intervenciones a la hora de atender a una mujer en situación de violencia. Para eso, Nación nos giró, por la aprobación del proyecto, los 100.000 pesos para que vos sepas, comprar una computadora en el área, una impresora, pagarle las disertantes, todo el material de librería y de difusión del área. Y acá viene algo central, por eso mira, te estoy hablando de nación, provincia, municipio. Entonces, y ahora, como para que vos sepas, estuve en el Ministerio Nación Mujer, hablando con ese mismo equipo que nos acompañó en la construcción de ese proyecto, un equipo maravilloso que sigue trabajando y va a seguir trabajando el mismo equipo en proyectos de fortalecimientos institucionales, y me han transmitido toda la vocación y las ganas y las políticas de centrarse en los municipios, que somos quienes primero recibimos a esas mujeres. Así que sí, en cuanto a políticas públicas, si vos me permitís, quiero echar esta mirada e iluminar esta parte y decirte que se está trabajando muchísimo en cuanto a la violencia hacia la mujer, y te imaginas vos que cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando también directamente de las pequeñitas personas que ahí se encuentran, ¿verdad? Y hay un dato que me parece puntual mencionar en cuanto a la difusión. En Ni Una Menos hizo una estadística del mes de enero de este año, donde ha habido una muerte cada 22 horas de una mujer. Y en esas estadísticas se puede visualizar que de esa cantidad de mujeres, solo una tenía medidas legales de protección. Estoy hablando de, por ejemplo, una medida de exclusión, una perimetral para que el agresor no se acerque a 100 o 500 metros, un botón antipánico, etc. Una sola tenía medidas, las otras no. Esto habla a las claras, y es donde quiero hacer foco porque me parece sustancial, que es muy importante hacer ese pedido de ayuda a los organismos, y les estoy hablando puntualmente en este caso a esa mujer que está siendo violentada, que pida ayuda, porque se baja exponencialmente los riesgos y aumentan las medidas de protección. Es central que toda la red se pueda activar para poder acompañarla. Nosotros desde el área somos conscientes que somos un pequeño eslabón, pero no por eso es menor, y sabemos cómo acompañar a esa mujer, sabemos que lo que cuesta que esa mujer pueda pedir ayuda, lo sabemos fehacientemente. Por eso le pedimos que se acerquen al área, porque las vamos a escuchar con muchísimo respeto, acompañar con toda la profesionalidad que podamos y nos cabe, y que tenemos la posibilidad, gracias a provincia, nación, a la policía, a la unidad judicial, a tribunales de Cosquín, con la doctora Bermúdez estamos en contacto permanente, de bajar los riesgos en los que puedan estar y que ellas puedan mejorar su calidad de vida y cambiar esa vida que tantos daños les está haciendo a ellas y a sus hijos e hijas. Paula, pregunto, ya que tantas banderas de igualdad de género se levantaron, he visto que hay algunos hombres que han denunciado ser abusados por sus mujeres. Y pregunto si este criterio, que no quisiera que sea absolutamente feminista, sino en igualdad de género, actúa de la misma manera para los hombres que son violentados por la mujer. Tengo que hacer una salvedad en lo que acabas de decir, Horacio, pero no para corregirte, sino para que lo construyamos juntos. El feminismo, el precepto mayor, el objetivo es la igualdad de derecho entre las personas. No se trata de generar un matriarcado, ni mucho menos, sino de la igualdad de derechos. Por eso yo recién también te hablaba del varón. Y obviamente que si hay un varón que está siendo violentado
abusado de alguna forma o manera por una mujer, que se pueda acercar al área, pero desde ya está abiertas las puertas de nuestro corazón para poder acompañarlo en eso y poder desactivar la violencia en su vida, o al menos desde nuestro pequeño lugar acompañarlo para que lo pueda hacer, porque quien construye y quien hace que eso sea posible es esa persona que está sufriendo violencia. Estamos hablando de las consecuencias, que son el acto de violencia, y yo quisiera también hablar de las causas, si es que los que están operando para que esto se diluya, desaparezca alguna vez, se revierta, están actuando también en las causas que originan estos. Totalmente. Si esto es por falta de educación, si esto es en lo colectivo, Cultural. si esto lo es cultural, si esto es individual, si es individual y también de lo otro. O sea, ¿qué es lo que genera la violencia? O sea, una sociedad que no me da oportunidades, una sociedad que me ha formado con este criterio machista de que puedo sobre la mujer, si es el fracaso de mis proyectos de vida, cuando vuelvo a mi casa sin trabajo, sin sueldo. Y si a un varón, Horacio, le dicen desde pequeño que es el proveedor de la casa, que todo lo puede y que tiene que hacerlo, evidentemente decirle eso a una persona desde que nace, ponerle ese, digamos, peso tan impresionante encima a ese varón, porque además le dicen al varón que no tiene que llorar, que no tiene que sensibilizarse, no tiene que mostrar su ternura, que cuanto más golpee la mesa y más grite, más macho es, más varón, que cuanto más pueda dominar y controlar a su mujer, más varón va a ser. Todos conceptos errados, equivocados y que no hacen más que violentarlo a él y que reproduzca esa violencia luego, porque evidentemente lo va cercenando como persona. Entonces sí es una cuestión cultural. Y desde ese lugar, las políticas públicas que se están generando desde el municipio de La Falda, desde el área de la mujer, porque estamos como dos ejes, ¿verdad? Hay un eje de asistencia, del que mencionaba recién, y el eje de prevención. Y la prevención se centra en trabajar en las escuelas,